Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola, Chari, ¿cómo estás? Hola, Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Más que contentos que estar aquí con ustedes otra vez. Exactamente, sobre todo por el programa que vamos a tener. Así es, pues hoy vamos a tratar un tema emocionantísimo porque pues, se trata de los niños que fueron canonizados justamente el año pasado, Francisco y Jacinta Marto. Exactamente, los videntes de Fátima, bueno, dos de los videntes de Fátima. Así es, y pues murieron muy pequeños los dos, y pues vamos a platicar un poquito sobre su historia, y pues sobre todo pues para hacer notar que fueron los niños que por sus actos heroicos se fueron canonizados. No fue porque fueron niños mártires, sino por sus actos heroicos, lo cual pues llama mucho la atención, Chari, porque son los niños más jóvenes de la Iglesia en este sentido santos. Exactamente, de hecho son los primeros, como tú acabas de comentar, que son canonizados sin ser mártires, porque ya había habido algunos otros que por su martirio habían sido canonizados, pero ellos no. Y ahorita vamos a revisar y analizar qué fue lo que pasó en sus vidas. Así es, y bueno, primero, pues para comenzar vamos a platicar una breve historia sobre las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. En el año de 1916 se les aparece el ángel a 3 pastorcitos que estaban pastoreando unas ovejas ahí en Fátima, Portugal. Y estos 3 niños eran Francisco, Jacinta y Lucía. Jacinta tenía en ese entonces 7 años, Francisco 8 y Lucía 10, ¿no? No 9, Lucía 9. Y entonces el ángel se les aparece y pues lo primero que les enseña es que él es el ángel de Portugal, el ángel de la paz, y les enseña a hacer adoración a Jesús. Les enseña a postrarse, les enseña 2 oraciones poderosísimas de reparación por las ofensas que recibe Jesús Eucaristía. Así es. Y los niños, les dice que pues que van a tener que sufrir mucho, pero que Dios tiene grandes gracias para este mensaje que va a traer. Y ellos no saben que un año después se les va a aparecer la Santísima Virgen, ¿verdad? Exacto. Entonces, las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal, fueron de mayo de 1917 a octubre de 1917. Y pues tanto Francisco como Jacinta como Lucía estuvieron ahí desde la primera aparición. Pero tú sabes que en la primera aparición se dieron cuenta que Francisco nada más escuchaba, pero no veía. Lucía veía y oía, pero no podía hablar con la Virgen, y solo Lucía era la que hablaba con la Virgen. Y es porque la Virgen le dice a Francisco que tiene que rezar muchos rosarios. Y pues Francisco toma muy en serio esas palabras de la Virgen, y por eso va a ser una gran transformación la que va a vivir Francisco y Jacinta y Lucía, los 3 pastorcitos, después de las apariciones de la Virgen. Y es muy interesante cómo en la segunda aparición, que va a ser el 13 de junio, o sea, las apariciones van a ser cada mes, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, menos el 13 de agosto, porque el 13 de agosto van a estar presos los niños y van a vivir la aparición otro día. Pero el 13 de junio, que es la segunda aparición, la Virgen les va a comunicar que Francisco y Jacinta muy pronto van a ir al cielo. Y Lucía se va a poner muy triste y va a decir, va a decir la Virgen, no te preocupes, tú te vas a quedar aquí, porque tu misión es dar a conocer la devoción al Inmaculado Corazón de María. Así es. Entonces, pues esa es la breve introducción que vamos a hacer sobre las apariciones, porque hoy nos vamos a enfocar más en la vida personal de los pastorcitos, ya que en este año de 2019 cumple 100 años de muerto Francisco, el 4 de abril. Y por cierto que va a haber una jornada de oración y de reparación, y les imploramos que se unan desde sus casas,
desde sus parroquias, desde donde ustedes puedan, el 3 y el 4 de abril, al santuario de Fátima, para hacer oración de reparación y para pedir por los pobres pecadores, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y en reparación a las ofensas que recibe la Virgen. Esta iniciativa viene del santuario de Fátima. Okay. Entonces, pues los invitamos a que se unan el próximo 3 y 4 de abril, cuando Francisco va a cumplir 100 años de muerto, ¿verdad? Y hoy, 20 de febrero, es el 99 aniversario de la muerte de Jacinta. Así es. Así es. Pues comienza, Chari. Ok, bueno, pues ya como nos comentaste, estos dos niñitos, Jacinta y Francisco, eran hermanos y eran primos a su vez de Lucía. Entonces, pues nos cuenta la historia que desde muy pequeñitos ellos como que sentían mucha atracción hacia todo lo que venía de Dios. De hecho, que ellos preferían estar con personas que consideraban pues más buenas o más santas que estar con otro tipo de personas. De hecho, por eso es que seguían mucho a Lucía, a su primita, que era un poco mayor que ellos, porque les gustaba mucho que ella les platicaba historias, sobre todo de los santos y sobre Jesús. Sin embargo, Francisco era muy travieso, era un niño dócil y sencillo, pero era travieso, y Jacinta, sobre todo, era una niña muy caprichosa y le encantaba bailar. Exactamente. Y Lucía misma va a contarnos que Jacinta es una niña sumamente caprichosa, ¿verdad? Sí. Antes de las apariciones. Exactamente. Aquí nos cuenta Sor Lucía que precisamente, ¿no? Que había veces, o sea, que ella los quería mucho, pero había veces como que, pues no aguantaba mucho a Jacinta porque era, lo que dices, muy caprichuda, ¿no? Y quería que todas las cosas se hicieran como ella decía. Sin embargo, pues era una niña también que era muy alegre, como dices, le gustaba mucho la música, le gustaba mucho bailar, y eso pues también hacía que a muchas personas pues la siguieran o les cayera muy bien. Así es. Así es. Y bueno, pues ¿tienes la fecha de nacimiento de Francisco? Sí, Francisco nace en el año de 1908, el día 11 de junio, ¿sí? Entonces, como nos comentabas, bueno, pues ya tenía casi 9 añitos 7 años cuando se les aparece la Virgen. Ahora, algo que nos cuenta también la historia es que a raíz de la primera aparición, que la Virgen le comenta a Francisco que va a tener que hacer muchos rosarios, él empieza como que a tener una vida más contemplativa. Algo que nos cuenta Sor Lucía es que hubo cambios muy importantes en cada uno de ellos a medida que iban teniendo las apariciones, y sobre todo ya después de las apariciones, como que se transformaron. O sea, seguían siendo unos niños inocentes, lindos, buenos, pero eran como que más conscientes de lo que pasaba en su entorno. Y la misma Sor Lucía decía que parecía que como que fueran personas ya grandes, aunque estuvieran en cuerpecitos pequeñitos, pero su forma de pensar y su forma de ver la vida había sido mucho más madura a raíz de las apariciones. Pues sí, es que resulta que en una de las apariciones la Virgen les va a mostrar el infierno. Y eso va a marcar la vida de los tres profundamente, al grado de que pues para Jacinta a partir de ese momento va a ser lo más importante en su vida, sufrir y reparar para que menos almas se vayan al infierno, porque estaba tan impresionada. Decía, si ese es el infierno, no quiero que vaya nadie. Sí. Y decía, toda oportunidad que ella y Francisco y Lucía podían ofrecer, la aprovechaban para que menos personas se perdieran, porque siempre nos va a decir más tarde, pues obviamente que pues las almas se pierden porque no hay quien rece y sufra por ellas. Exactamente. Ahora, a mí me impacta mucho esta visión que tienen sobre el infierno, porque bueno, hay que recordar que estamos hablando de principios del siglo pasado, que ellos vivían en un pequeño pueblo que realmente pues no tenían ni televisión, ni cine, ni nada, no sabían cómo era el mundo afuera, y pues en ese entonces se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, o estaba por desarrollarse, ¿no? Entonces a veces yo imagino que esa visión del infierno fue precisamente ver esas imágenes de la guerra, cosas tan espantosas que ahora nosotros vemos porque tenemos televisión o tenemos cine, pero que en ese entonces pues ha de haber sido espantoso. Pero yo
quiero pensar que, aunque me mostraran ahí unas imágenes de guerra espantosas, nada es comparable al infierno, porque en el infierno no hay esperanza, Chari. Sí, bueno, es la gran diferencia, ¿no? Sí. Hay que recordar que nosotros comenzamos a fabricar o a elaborar nuestro cielo y nuestro infierno aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Pero todavía la ventaja que tenemos es que tenemos la esperanza de cambiar. O sea, si estamos creando un infierno, lo podemos cambiar. Pero en el infierno ya no hay esperanza. Y bueno, pero la Virgen tiene una finalidad para mostrarles el infierno. Número uno, porque pues yo creo que ya en el plan de Dios estaba decidido que estos niños iban a ser santos. Claro que con la colaboración de ellos, porque uno siempre tiene que colaborar con Dios, claro, para sobre todo seguir la misión que Dios te encomienda en esta vida. Exacto. Y estos niños estaban designados pues para morir jóvenes, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, sí es verdad que en el plan de Dios, pues como tú bien dices, eran niños muy inocentes y era mucho más factible que la gente conociera todos estos mensajes de la Virgen y del cielo como más fidedignos, y bueno, mucho más ahora que ya están canonizados, que ya las apariciones fueron aprobadas, en donde pues todos los mensajes de Fátima, si usted no ha escuchado la historia de las apariciones de la Virgen en Fátima, le sugiero que busque aquí en Mundo Católico, se hicieron muchos programas por motivo del centenario. Entonces pues busque y va a encontrar usted, incluso hicimos algunos programas, Chari, sobre las apariciones en Fátima, sobre las apariciones a la hermana Lucía y sobre cada uno de los pastorcitos también. Pero bueno, continuemos con la vida de Francisco. Sí, y entonces, como les comentaba, bueno, pues él como que se vuelve muy contemplativo, le gustaba mucho ir a hacer oración ante el sagrario, y nos cuentan aquí también, Sor Lucía, que había veces que él decía, no, yo mejor me quedo aquí en lugar de ir a la escuela, haciendo adoración y consolando a Jesús, que él sentía que era como que su misión en esta vida y que la iba a continuar en el cielo, estar consolando a Jesús. Ay, sí, a mí me encanta porque le dice a Lucía, ¿para qué voy a la escuela si de todas maneras ya me voy a morir? ¿Para qué tengo que aprender nada? Permítanme ir a la iglesia porque yo tengo que ir a consolar a Jesús. Entonces volvió, como tú bien dices, pues un contemplativo. Fue el más contemplativo de los tres. Y bueno, también rezaba muchísimos rosarios. Y bueno, va a ser muy interesante también como también Jacinta va a tener una misión muy especial, que va a ser la de la conversión de los pecadores, y Francisco va a ser la de la consolación a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ya se va a morir Francisco más adelante, le va a decir Jacinta a Francisco, oye Francisco, por favor, cuando llegues al cielo no dejes de pedirle por la conversión de los pobres pecadores. Y a mí me encanta la historia de Francisco, porque Francisco voltea y le dice, Jacinta, no sé si me vaya a acordar, porque yo voy a estar consolando a Jesús. Sí. Esa historia, bueno, me enloquece de Francisco, porque sí, de verdad, su focus era consolar a Jesús. Exactamente. Fíjate que algo que me gusta mucho es que cuando en las apariciones y en las visiones o lo que les deja ver la Virgen, precisamente ven a Jesús y a María muy tristes, y también ven pues todo lo que sufren los pecadores, pero ellos mismos son los que deciden como que por qué causa quieren irse, ¿no? Entonces esto me encanta porque pues Dios como que nos presenta las opciones. Dios sabe, según nuestras características, nuestra forma de ser, cuál es lo que vamos a elegir, pero Él no nos dice, tienes que hacer esto. No, definitivamente Él nos presenta las opciones y nos deja elegir. Qué bonito, Sí. qué bonito. Y entonces Francisco, pues va a ser un niño, pues a ellos no les gustaba, una vez que empezaron todo el tema de las apariciones, ver a la gente. Ellos huían de la gente porque la verdad, incluso en la iglesia, cuando iba a la adoración, se escondían en el púlpito, ambos, Lucía y Jacinta y Francisco, porque se iban a la adoración de nuestro Señor, al sagrario, ahí a reparar, a pedir por los pecadores, pero siempre procuraban no llamar la atención, que la gente no los viera. Sí, porque bueno, la gente como que los acosaba, ¿no? Querían saber más, querían que les contara. Y bueno, hay que recordar que ellos pues eran unos niños, entonces sí, realmente les costaba trabajo poder manejar esas situaciones. Así es, así es. Y bueno, Francisco va a ser así de importante en estos años, el cambio que va a dar. Porque es claro, de ser un niño, pues que es muy bonita la historia. Cuando están rezando en Cova de Iría, el rosario, Francisco rezaba el rosario así: Padre nuestro, Ave María, 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 Ave María,
y terminaba un misterio. Entonces, por eso, cuando la Virgen se aparece y no puede escucharla Francisco, nada más la puede ver, la Virgen le dice, es porque no has rezado el rosario como debieras, y debes de rezar muchos rosarios antes de irte al cielo, ¿verdad? Así es. Y fíjense qué maravilloso, esto también me encanta, porque no es solamente pues el rezar el rosario por estar repitiendo, ¿no? Sino porque es también, como hemos comentado, una oración contemplativa. Y entonces, durante la oración contemplativa hay que recordar que nosotros nos sanamos y podemos ayudar a sanar el mundo. Entonces creo que por esto era que la Virgen le pedía, ¿no? Porque sabía que rezando bien el rosario en conciencia y en contemplación, tanto se iba a salvar él o iba a ir sanando muchas de sus cosas, iba a ayudar también al mundo. No, y definitivamente lo hizo, porque Francisco cambió y luego dicen que rezaba. Un día oí que 17 rosarios diarios, yo no lo sé, lo que sí les puedo decir es que Francisco rezaba todo el día, y los niños, sobre todo Francisco y Jacinta, contado por Lucía, dieron un cambio tan grande que pues parecían otros niños, porque la misma Lucía va a mencionar que pues Francisco es pues es un niño sumamente dócil, sumamente que ha cambiado mucho, igual va a mencionar lo mismo de Jacinta. Exactamente. Pues entonces Francisco pues se dedica más que nada ya a la oración, a la contemplación, a hacer el bien en su entorno, en lo que pueden hacer, pero bueno, pues están conscientes de que va a ser su vida muy, muy corta. Un día se encuentran una cuerda y deciden partirla en 3 y se la amarran a la cintura y deciden sufrir por los pobres pecadores, para consolar a Jesús y en reparación a los pecados del Inmaculado Corazón de María. Y esta cuerda la van a tener día y noche, hasta que en una aparición la Virgen les va a decir que está Dios muy contento por el sacrificio que están haciendo, pero que por favor se quiten la cuerda en la noche. Sin embargo, no les dice que se la quiten de día, fíjate, porque, a manera de sufrimiento, estos niños sufrieron mucho con esa cuerda, al grado que durante su enfermedad, que más adelante vamos a comentar, pues estaba todo ensangrentado. Sí. Así es. Ok, bueno, pues un poco de tiempo después, Francisco va a enfermarse. Los dos caen enfermos el mismo día. Bueno, sí, es cierto. Es un 23 de diciembre de 1918, cuando caen enfermos. Sí, sin embargo, el que va a estar más grave va a ser Francisco. Así es. Y entonces es cuando va a caer en cama y es cuando pues van a... Ahora sí que siempre él queriendo comulgar y sin poder comulgar. El ángel de la paz, que se les había aparecido en 1916, ya les había dado del cáliz a tomar. Pero en esa época la primera comunión no se hacía de muy niños. Entonces ellos no habían hecho la preparación para la primera comunión y no podían recibir la comunión, ni Francisco ni Jacinta. Entonces su pesar más grande de Francisco era que no podía comulgar. Exactamente, aunque sí iban a la misa muy frecuentemente y si podían diario, pues no podían comulgar, pero ellos estaban conscientes de que podían hacer las comuniones espirituales. Entonces, bueno, pues eso les daba como que algo de consuelo y pues obviamente tenía, como ya sabemos, pues frutos muy, muy buenos esta comunión espiritual. Así es, y bueno, pues va a morir Francisco, ¿verdad? Como ya habíamos comentado. Va a caer muy grave herido el 2 de abril, ¿verdad? El 3 de abril va a ir un sacerdote, le va a administrar los sacramentos y ahí sí le va a dar la comunión. Y cuando terminó de comulgar Francisco pues me imagino que en un grado alto de santidad, la verdad, estos dos niños, me imagino que no sé cuánto habrá durado su comunión, como que regresa y dice, quiero volver a comulgar. Ay, me encanta esa historia. Sí, porque bueno, pues ahora sí que experimenta con todo, ¿no? Ahora sí el cuerpo, el alma, la sangre, la divinidad de Jesús, pues ya se une a él. Así es, y entonces ya el 4 de abril va a amanecer y como a las 10 de la mañana va a fallecer. Y bueno, esa es la historia de Francisco Marto. Él pues va a ser beatificado y canonizado con Jacinta y ahorita vamos a tocar el tema de Jacinta, ¿verdad? Así es.
Bueno, pues como ya habíamos comentado, hay una transformación con las apariciones, y después de haber sido una niña caprichuda y bueno, pues así como que muy, no sé cómo explicarlo, pero bueno, la cuestión es de que empieza a ser una niña que Sor Lucía nos dice como que muy madura, muy consciente de la vida, que se da cuenta de que si alguien está haciendo algo indebido, hasta llega a reprenderlo. Dice, es que eso no le agrada a Dios, lo estás ofendiendo. Y bueno, pues se vuelve una niña muy, muy dulce, y como habíamos comentado, ella se dedica a sacrificar o a dar toda su vida por la conversión de los pecadores. Así es, y bueno, esta Lucía va a comentar que Jacinta es de los tres la que más grado de gracias recibe de parte de la Santísima Virgen, porque dice que tú cuando estabas con Jacinta sentías la presencia de Dios nuestro Señor todo el tiempo. Sí. Pareciera que ella estuviera en comunicación continua con Dios. Y la verdad es que se le veía la paz, se le veía la madurez, como tú lo has dicho, y se le sentía, porque ella ya no actuaba como una niña de su edad. Estamos hablando que Lucía Jacinta va a nacer un año después que Francisco. ¿Tiene la fecha de nacimiento? Tengo 11 de marzo de 1910. 1910. Ok, sí. Entonces Jacinta, pues al ser una niña tan pequeña en este momento de la enfermedad, que tendría 9 años. 9, ajá. Ella estaba sufriendo muchísimo, y sin embargo, pues ella le decía a Lucía, sí, sufro mucho, pero estoy feliz porque gracias a este sufrimiento puedo salvar a muchos pecadores. Y también Jacinta tenía una fijación muy grande por el Papa, porque había tenido en un sueño, había soñado que veía al Papa rezando solo en una casa muy grande, en donde las personas le gritaban, lo apedreaban, o sea, apedreaban la casa donde él estaba, le gritaban, lo blasfemaban a Dios, blasfemaban a toda la iglesia, y él solito rezando, y le dio mucha ternura ver la soledad del Papa y el sufrimiento del Papa. Y entonces Jacinta también va a tener como una necesidad muy grande de pedir mucho por el Papa. Y bueno, como tú bien dices, Jacinta pues va a desarrollar muchas virtudes en grado heroico, ¿verdad? Así es. Y mucha gente se le va a acercar para pedir oración, ¿verdad? Sí. ¿Tienes alguna historia? Pues no tengo alguna historia específica, pero sí se sabe que bueno, pues también a raíz de las apariciones mucha gente ya los reconoce como santos, y entonces saben que ellos pueden interceder por algún problema que tengan, y entonces se acercan para pedir oración. Había un niño que se pierde, entonces todo el mundo empieza a pedir oración, y por supuesto que le llegó la noticia a Jacinta. Jacinta, por favor, pide por tal niño porque está extraviado desde no sé cuándo. Y entonces ella fervorosamente pide por él. Luego más tarde este niño va a dar este testimonio y va a decir, sí, de hecho estaba yo perdido en el bosque cuando de repente vi a Jacinta, y Jacinta me agarró de la mano, me llevó al camino y me dijo, síguete derecho y ya ibas a llegar. Y así fue como el niño apareció. ¡Ay, qué maravilloso! Cuando le preguntan a Jacinta, ¿es verdad que tú estuviste con este niño en el bosque? Y dice, no, yo no estuve, pero sí le rogué con muchísimo fervor a nuestra Madre Santísima. Yo creo que sí tenía el don de bilocación, sí, eso se llama don de bilocación, claro. Pero a lo mejor Jacinta no lo podía interpretar como tal, por desconocer estos dones quizás, pero pues definitivamente me da la impresión de que ella tenía el don de bilocación. Sí, definitivamente. Ay, qué hermoso, qué hermosa historia. Entonces, pues por supuesto que se les acercaban muchísimo, y entonces cuando muere su hermano Francisco, pues ella va a ir cayendo un poco más fuerte en su enfermedad, ¿verdad? Sí. Y ya para enero del 1920, un doctor se la quiere llevar a Portugal. Exactamente. A Lisboa. A Lisboa, porque bueno, pues en el pueblo donde estaban no le podían dar todos los tratamientos ni la operación que necesitaba para mejorar. Y entonces, bueno, pues su mamá la acompaña a Lisboa, la aceptan en el hospital. Sin embargo, bueno, pues ella tiene que quedarse más tiempo y su mamá tiene que regresar. Y entonces cuando la deja su mamá sola y en el hospital, Jacinta va a estar sumamente con una paciencia admirable de santos, o sea, las mismas enfermeras lo van a comentar, va a ser una cosa impresionante. Sus únicas quejas van a ser para ofrecérselas por la conversión de los pecadores. Ella no se va a quejar, sino más bien todas sus palabras van a ser
en agradecimiento y en ofrenda a Jesús por los pobres pecadores. Así es. Y fíjate que 3 días antes de morir, ella ve a la Virgen se le aparece y le va a quitar todos los dolores. Y entonces ella misma le va a decir a la enfermera, le va a comentar que vino la Virgen, que le quitó todos los dolores, pero que ya pronto va a morir. Entonces pide que en cuanto sea posible, bueno, pues se le vayan a dar los sacramentos. Entonces una noche antes ya está muy, muy malita y sí llega el sacerdote, la confiesa y ella pide que por favor le lleven la Eucaristía. Y entonces el padre pues no, como que no vio que fuera tan urgente. A lo mejor no la llevaba, a lo mejor no llevaba el viático. No lo llevaba, sin embargo pensó que no era tan urgente y dijo, bueno, regreso mañana, en lugar de regresar ese mismo día. Y ahí fue cuando muere sin haber comulgado, pero bueno, con los sacramentos. Y bueno, va a morir. A ella le van a quitar 2 costillas en el hospital y pues le van a dejar una llaga muy grande. Sin embargo, dicen que murió en olor de santidad. Y además Jacinta, fíjate que va a dar una profecía ahí en el hospital y va a decir que había soñado que Lisboa no quedaba piedra sobre piedra. Y esa profecía de Jacinta que dio en el hospital ahí en Lisboa, pues ha hecho que muchos religiosos y órdenes religiosas no se quieran establecer en Lisboa por la profecía de Jacinta. No lo sabía. Esa es una de las historias que pues no se conoce mucho de ella, pero también Jacinta pues va a ser festejada con Francisco el 20 de febrero. 20 de febrero, que es el día en que ella muere. En el día en que ella muere, y ambos van a ser festejados ese día. San Juan Pablo II los beatifica el 13 de mayo del año 2000 y ya la canonización se va a llevar a cabo, la va a realizar el Papa Francisco. El 13 de octubre. Va a ser gracias a un milagro que se realiza en un niño en Brasil. Ay, pues tenemos unos niños maravillosos que nos han dejado tanto y sobre todo que gracias a su santidad, Chari, yo me imagino que gracias a esa santidad de estos niños fue que se aprobaron las apariciones de la Virgen en Fátima. Y gracias a eso, pues nosotros tenemos unos mensajes celestiales maravillosos en donde pues la Virgen habló a estos niños y nos dejó mensajes importantísimos. Si usted no los conoce, yo los invito a que profundice más en las apariciones de la Virgen en Fátima. También recordando que el 13 de octubre de 1917, cuando terminan las apariciones, van a terminar con un milagro del sol. Ese milagro del sol va a ser presenciado por 70,000 personas. Entonces también eso fue la causa de la aprobación de las apariciones. Y bueno, les agradecemos tanto a Francisco y a Jacinta porque pues además son unos grandes intercesores en el cielo, Chari. Así es. Entonces, bueno, pues invoquémoslo, pidamos su intercesión. Sí, que Dios los bendiga. Gracias. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.